visión joven. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Una vez en Británica había un aviso en la revista diciendo que la gente que quería donar su cuerpo para las ciencias podían, porque los científicos estaban estudiando un método que se llama momificación egipcia. Habían supuestamente agarrado una forma para preservar el cuerpo por más de 1000 años. Pero nosotros como cristianos conocemos algo mucho mejor, que es Jesús. En el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo. Había entre ellos un preso muy famoso llamado Barrabás. Estando ellos reunidos, Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Él intentaba despertar un sentido de justicia en ellos, al poner en contraste a Jesús, el Salvador inocente, y a Barrabás, un hombre malvado. Como ya sabemos, el pueblo eligió mal. Al final de cuentas, todos tomamos decisiones. Jesús o Barrabás, la vida o la muerte, el bien o el mal. ¿Cuál será tu elección hoy? ¿Alguna vez te has sentido triste, solo, abandonado, con dolor físico, dolor emocional? Quizás sí. Imagina cómo debió haberse sentido Jesús mientras estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras que Jesús clamó cuando estaba siendo crucificado. Aunque nuestro Padre Celestial nunca nos abandona, Jesús estaba experimentando en sí mismo las consecuencias terribles del pecado. Él estaba cargando la condenación divina contra el pecado que debió haber sido la nuestra. Cuán malo es el pecado a la vista de Dios, que requirió que un miembro de la deidad sufriera las consecuencias del pecado para que tú y yo fuéramos perdonados. A pesar de esta situación, la Biblia registra que Jesús se mantuvo fiel. Su fe nunca falló y es un ejemplo que nosotros tenemos. Así es que si Jesús pudo, ¿qué puede impedir que tú y yo nos mantengamos fieles hasta que Él venga por segunda vez? Muchos evangelistas narran la historia de Jesús durante hasta su muerte, pero solo Mateo registra el velo rasgado y las tumbas abiertas. Jesús murió inmediatamente después de la turba. Su propio pueblo no entendió el mensaje que Jesús le llevaba. Cuando Jesús murió en la cruz, Mateo registra que el velo del templo y las tumbas fueron abiertas. Muchos muertos fueron resucitados. Cuando Jesús murió, muchos muertos fueron resucitados, pero ¿qué esperanza nos da a nosotros? Eso quiere decir que cuando el velo del templo se rasgó, nos da una nueva esperanza. No se necesita machos cabríos, no se necesita corderos para el sacrificio y expiar nuestro pecado, sino tan solo con la sangre de Jesús ya somos limpios. No tan solo limpió mis pecados, sino limpió los pecados de todo el mundo. La fe cristiana consiste en lo que es la tumba y la cruz y cómo Jesús vino a morir por nosotros. En sí, mucha gente de este mundo, hasta la gente que no es cristiano, saben que Jesús murió en la cruz. En ese tiempo, la idea que Jesús había muerto por nosotros fue algo que fue indiscutible, pero que Él haya resucitado fue algo que no se había visto antes. Dios permitió que la muerte de Jesús siguiera por la resurrección para que en ella tengamos seguridad de la nuestra. En Mateo 28, 19 y 20, el Señor Jesús, cuando ascendía a los cielos, le dijo a sus discípulos: predicad este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento el Señor Jesús no solo le había hablado a los 11 discípulos, habían más de 500 personas siguiendo a Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor no solo ha llamado a pastores o a ministros a su obra. Todas aquellas personas que deciden seguir a Cristo son llamadas a la gran comisión. Ahora, tú te preguntarás, pero si yo no sé predicar o tengo miedo, pero la clave está en los últimos versículos, cuando el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cosa es cierta, y en esto podemos confiar, que aunque por Adán entró la muerte, a través de Jesús nosotros tenemos la esperanza de la vida y la vida eterna. Aunque los evangelios no dan explicación teológica acerca de la resurrección de Jesús,
Otros autores de la Biblia sí lo hacen, tales como Pablo y Pedro. Y esto nos da la seguridad que nosotros podemos tener la vida eterna a través de Jesús. Jesús venció a la muerte cuando Él se resucitó. Y que les quiero invitar que crean en esto porque es la verdad. Y les invito a que vivamos por Él. ¿Qué tal? Hemos concluido un episodio trimestral más de la lección de adultos. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la nuestra. Dios quiera que nos podamos ver prontamente en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Un lenguaje singular.